¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Mi nombre es Jordi Meléndez y soy codirector de Factual, Distintas Latitudes. Factual es una organización mediática que se dedica desde hace muchos años a generar todo tipo de redes y encuentros entre medios y periodistas de América Latina y el Caribe. Estamos por iniciar una mesa más de nuestro 10º Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo. Este foro es un evento que se hace desde 2012. Lo hacíamos en Ciudad de México, evidentemente en un espacio donde nos reuníamos, nos encontrábamos, conversábamos, intercambiábamos, discutíamos y también tomábamos vino, mezcal y tequila. El año pasado, por la pandemia, tuvimos que hacer todo de manera completamente virtual. Este año tenemos actividades virtuales, pero también habrá algunas mesas presenciales la próxima semana en Ciudad de México. Entonces les invitamos a estar muy atentos. Y como les decía, vamos a dar inicio a esta mesa que versa sobre posiblemente uno de los 3 principales temas de cualquier evento de periodismo, que es el modelo financiero, la sustentabilidad de los medios. Entonces vamos a platicar con distintos medios digitales sobre planificación financiera, sobre sus retos financieros, pero también de las soluciones que han ido encontrando. Nos acompaña desde Argentina, está Diego del Agostino, que él es cofundador y director de contenidos de Posta. Ahora nos va a platicar qué hace Posta, cuándo se fundó y cuáles son sus objetivos y aspiraciones. También en Chile está Claudia Urquieta. Ella es editora de la comunidad CIPER, perdón, editora de la comunidad Más CIPER y encargada de sustentabilidad del medio. CIPER es un medio que lleva muchos años de existir, durante mucho tiempo enfocado a la investigación periodística de impacto. Entonces, bueno, queremos conocer también cuáles son las realidades financieras de un medio de estas características. Desde Colombia, desde Bogotá, está Alejandro Gómez Dugand. Él es director de 070, un medio vinculado a la Universidad de los Andes, pero que en los últimos años, ya, o sea, claramente no es un medio universitario, es una cosa increíble lo que hace 070. Hacen investigaciones, hacen podcasts, hacen infografías, hacen manuales. Entonces, vamos a estar hablando también con Alejandro. Desde Argentina también está Mario Postay. Mario, entre otras cosas, fue consultor en finanzas de Velocidad, del Fondo Velocidad. Entonces, también vamos a hablar sobre el Fondo Velocidad. ¿Qué es o qué fue el Fondo Velocidad? Y para ello está Vanina Vergela. Vanina está en Argentina, es la directora del Fondo Velocidad, es una experta en temas de periodismo digital desde hace varios años. Y pues esto es, digamos, la presentación brevísima de las personas que vamos a estar por acá conversando. Vamos a empezar la mesa, yo voy a ser el moderador y quisiera lanzar una primera pregunta a Diego, a Alejandro y a Claudia. Y es, por favor, cuéntenos de manera muy breve, 2 minutos, ¿cuándo nació su medio? ¿De qué va su medio? ¿Y en qué momento les tocó a ustedes decir claramente soy la persona encargada de pagar las cuentas o parte de las cuentas de un equipo, conseguir recursos? ¿En qué momento se pusieron a pensar en el tema del modelo de negocios o del financiamiento? ¿Fue desde el inicio? O sea, cuéntenos un poquito, por favor. Vamos con Diego, Alejandro y después Claudia. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Em, Soy Diego. Posta nace en el año 2014 como respuesta a la necesidad de escuchar contenido de audio que esté por afuera de lo tradicional y la posibilidad de producir y generar nuevas voces. Hoy producimos contenido propio de entretenimiento y periodístico, y además trabajamos para marcas y en alianza en otros medios en los cuales colaboramos para producir contenido de audio digamos, con la marca de estos medios. Nacimos siempre no la sustentabilidad en vista, pero sí con la monetización del contenido.
creo que un momento clave fue cuando entender que monetización y sustentabilidad pueden ir de la mano, pero no son lo mismo y trabajan de maneras distintas. Pero nos encontramos en esta situación de pagar las cuentas, alquileres y demás, eh, en el momento en el cual, no sé si dejó de ser un hobby, pero decidimos hacerlo más seguido y con otro tipo de responsabilidad. Muy bien, muchas gracias, Diego. Vamos, por favor, con Alejandro Gómez Ugand. Bueno, pues de entrada, gracias a todos y gracias por la invitación, porque además es un gusto estar como con caras conocidas en uno de estos eventos. No, estar en Zooms con gente conocida es siempre mucho mejor, y un gusto además ver a tanta gente conectada. 070 nació en el 2011 y digamos, si la pregunta es si nació con digamos, como con una idea financiera, es un no rotundo y absoluto. 070 nació como una idea al aire que se lanzó y que no tenía mayores ambiciones, más allá de funcionar como un lugar donde se pudieran publicar las mejores historias de los estudiantes de periodismo de la Universidad de los Andes, tanto de maestría como de pregrado. Sin embargo, esa idea inicial, si bien no se abandona, los estudiantes siguen siendo una parte esencial de la revista, y la revista funciona también como un laboratorio de narrativas para estudiantes. Dejó de ser solamente eso, ¿no? Y 070 es un poco como una idea prófuga, como una idea que se desapareció, que se voló de la mesa del dibujante, y hoy en día la entendemos más como un medio de periodismo independiente, alojado dentro de una universidad, que es una palabra que vamos cambiando dependiendo de nuestro estado de ánimo, pero en este momento voy a decir alojado dentro de una universidad, y lo que eso representa, digamos, en relación con la academia, con el conocimiento, con los estudiantes y con la creación de contenido. Nos especializamos y nos queremos especializar particularmente en notas sobre derechos humanos que parten de la idea de que no creemos en las nuevas audiencias, sino en las nuevas ciudadanías, y que escribimos y hacemos videos y hacemos infografías y podcasts para esas nuevas ciudadanías, eh, y, digamos, dotarlas de herramientas para ejercer justamente esas nuevas ciudadanías y atender esas nuevas agendas. Tenemos también como una idea muy clara de entender que existen unas agendas del siglo XXI y que es desde el periodismo independiente, investigativo y riguroso, y también con un compromiso por algo que a veces olvidamos en el periodismo, que es la belleza, ¿no? Como la idea de que el periodismo debe ser bello, bello en términos estéticos, no únicamente, sino bien pensado, bien empaquetado, y dirigido a unas nuevas ciudadanías, a quienes tratamos no solo de contar, sino además de entender para poder, digamos, como narrar a un país tan complejo como Colombia desde ahí. Para no adelantarme, dejo simplemente como el cliffhanger de no, nacimos sin ninguna idea de que esto podía crecer como creció, sin idea alguna de que nos tocaba pensar en dinero en algún momento de la vida, y en el camino nos toca hacerlo bien pronto, cometiendo muchos errores, pero también dando algunos aciertos en el camino. Pero pues eso lo dejo para después, supongo. Muy bien, fantástico, fantástico. Muchas gracias, Alejandro. Ahorita justo vamos a conversar sobre errores, tensiones y aciertos. Vamos, por favor, a Chile. Claudia Urquieta Zipper. Vale, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros nacimos el año 2007, somos bastante antiguos, y la verdad es que cuando CIPER nació y hasta el día de hoy no tiene fines de lucro para nada, ¿ya? De hecho es una fundación, y nosotros nos dedicamos a la investigación periodística. El foco absoluto de CIPER es la investigación, entonces todas nuestras publicaciones, excepto las columnas de opinión, pero todas nuestras publicaciones son y se hacen en base a investigación. Ahora, cuando nosotros nacimos el año 2007, yo no estaba en CIPER, y teníamos un donante, como una especie de donante único, digamos, que era el mayor financista de CIPER. Él no se metía en la línea editorial, pero era el donante que permitía que CIPER funcionara, y de hecho el 90% del financiamiento de CIPER dependía de este donante. Era como el sueño del pibe, uno diría, porque en el fondo teníamos un donante que permitía que el medio funcionara, y el equipo periodístico se dedicaba absolutamente solo a la investigación. Entonces, bueno, de hecho, CIPER alcanzó mucha notoriedad, dio grandes golpes, se hizo conocido, etc. Pero ¿qué pasó? Que el año 2018 este donante se fue. Nos avisó el año 2016 que se iba a ir, empezó a bajar el aporte, y el 2018 se fue, y el 2019 CIPER se encontró en una situación súper complicada.
porque no tenía financiamiento, no teníamos, se habían ganado unos fondos en el fondo, pero no había un financiamiento, no había un modelo de negocio, porque nunca había habido necesidad de tenerlo. Entonces nos encontramos en una situación súper complicada. Yo ahí aparecí, digamos, y la verdad es que yo nunca me había dedicado al tema del financiamiento, era algo que había estudiado, que me gustaba, yo también investigaba, hacía periodismo, y en una conversación supe la situación de CIPER y les ofrecí, les dije que había leído sobre las membresías, solo leído, digamos, me pareció una cosa increíble, y que pensaba que probablemente CIPER era el medio en Chile donde podría funcionar. Les gustó la idea, estaban en una situación muy complicada, como les digo, en ese momento habían 3 periodistas, de todo, o sea, eso era todo el equipo, no había nadie más. Porque no había plata, digamos. Entonces se empezó este proyecto, en mayo yo llegué a CIPER, fue un tremendo trabajo que fue como equipo, que era nano, como les digo, pero bueno, ahí armamos la membresía y a partir de ahí, ¿cuándo se empezó a hablar del tema de la sustentabilidad? A partir de velocidad. Porque, y esto siempre lo cuento, probablemente lo han escuchado si alguien más me ha escuchado antes, que cuando yo llegué a CIPER, nuestra idea con mi jefe, con el editor, con el equipo, era que yo trabajara un par de meses en esto de las membresías y luego, ilusamente, trabajara medio tiempo en membresía y medio tiempo investigando. Lo que claramente es imposible, o sea, si realmente funciona y tienes, y te va bien y armas una comunidad, no hay forma, y menos si es una sola persona. Entonces, en vista de esto, nos dimos cuenta que eso era imposible, entre medio nos ganamos el fondo de velocidad, yo me quedé a tiempo completo y sigo a tiempo completo con temas de membresía y sustentabilidad, y la palabra sustentabilidad empezó a entrar en CIPER con el fondo de velocidad. De hecho, a partir del fondo de velocidad, armamos un equipo de sustentabilidad que dirijo yo, y que ahora somos varios, digamos, y bueno, y esperamos que todos se queden, el equipo que se armó, que somos 6 personas, que incluye el área de redes sociales, y ha sido un tremendo salto. O sea, hoy día nosotros tenemos 5.200 socios, nuestra meta a fin de año son 6.000. Eso nos permite financiar el 70% de las investigaciones de CIPER, y hemos hecho otras cosas. Hicimos un evento este año, que queremos hacer el próximo año de nuevo, y empezamos con talleres la próxima semana, y empezamos a promover estos talleres el viernes, y ya tenemos 300 inscritos. Así que estamos bien contentos. Eso en resumen. Fantástico, pues muchísimas gracias, Claudia, por compartirnos esto. Veo acá muchas personas que son periodistas emprendedores de distintos países de América Latina. Y ya hubo algunas menciones al Fondo Velocidad. Yo tuve la oportunidad de conocer Sembra Media en 2016 y recuerdo perfecto que a lo largo de estos años que he tenido la oportunidad de conocer a Janine Warner y a Michal y a Strebner, pues una frase que Janine solía decir mucho al terminar sus presentaciones era "just do it", ¿no? O sea, como si traes la intención, atrévete y hazlo, funda tu medio. Y con la crisis del modelo de negocios de muchísimos medios, que también se ha visto acelerada por la pandemia, pues en los últimos varios años, en los últimos 5 años tal vez, hay un montón de periodistas que se han visto en la necesidad de fundar sus propios medios. Algunos, tal vez, como lo decía al inicio Diego, empezaron más como, bueno, un side job, ¿no? O sea, algo que puedo hacer en mi tiempo libre, medio de hobby, a ver cómo arranca. Hay otros que con un poquito de institucionalidad detrás, como quizá el caso de 070. Hay otros que, bueno, hace mucho tiempo nacieron como CIPER, ¿no? Poniendo todas las canicas en una sola fuente de ingresos. Pero justo varias de las cosas interesantes que ha motivado Sembra Media, y ahora quiero que Vanina nos cuente más, es que claramente hay que poner el tema financiero y de modelos de negocios también en el centro de la discusión y de la reflexión. Fondo Velocidad es una iniciativa de varios partners. Vanina es la directora de este proyecto y me gustaría, por favor, Vanina, que nos contaras en unos minutillos qué es el Fondo Velocidad, porque pues varias personas ya lo mencionaron, varias personas que están acá seguro participaron o quieren saber qué fue, y pues cuáles fueron algunos de los principales resultados.
y después vamos a tener una conversación ahora sí ya más concretita y específica sobre las transformaciones que cada uno de esos medios vivió a lo largo del proceso del Fondo Velocidad. Bueno, muchísimas gracias, Jordi, por esta invitación y la oportunidad de poder compartir estos aprendizajes con la comunidad, con el ecosistema latinoamericano, y bueno, obviamente también estoy feliz de compartir espacio con Mario, con Claudia, Diego y Alejandro, con los que hemos hablado y hemos trabajado en este último tiempo tan intensamente. Bueno, el Fondo Velocidad es una aceleradora de medios enfocada específicamente en el área de sustentabilidad, ¿no? Un poco con el germen o la idea de las aceleradoras de startups, que tenían otros focos. En el caso de Velocidad está, por supuesto, el faro puesto únicamente en los medios digitales de Latinoamérica. Lanzamos una convocatoria en el año 2019, en el que participaron más de 350 medios postulantes de toda la región, y al final de ese año elegimos a 10 medios que fueron con los que trabajamos en un proceso de aceleración de 2 fases. Uno en 2020, que con estos 10 medios trabajamos 6 meses, en donde además, déjenme decirles y aclarar que empezamos el día, la aceleración, que fue el día que empezó la cuarentena de la pandemia en toda la región, y no es un dato menor porque ahora parece que ya estamos acostumbrados a la pandemia, pero en ese momento fue crisis y caos individual de todas las personas que participaban en esto, pero a su vez institucional, de saber cómo íbamos a desarrollar, obviamente, las actividades y todo el plan de trabajo que teníamos planificado para ese año. Así que creo que, bueno, aún así los sorteamos, y de alguna manera nos acompañamos en ese año de aislamiento y cuarentena en tantísimas reuniones y horas de consultoría que ahora les voy a contar de qué se trató. Y al final de ese año hicimos una preselección nuevamente, y seleccionamos de esos 10 medios a 6 que participaron de un segundo proceso de aceleración este año durante 10 meses, que acaba de finalizar en septiembre. Básicamente, el proceso de aceleración consistió en darles apoyo financiero a partir de un presupuesto y de un plan de acción elaborado en conjunto con cada uno de los medios, y a su vez todo un proceso de acompañamiento de consultorías y asesoramiento en las diversas y infinidad de áreas y temáticas que se les pueda ocurrir, en donde en el primer año hicimos como una especie de ecualización para ponerlos a todos en tono con distintos temas, y en esta segunda etapa, en la fase 2, con los 6 medios que trabajamos, obviamente pusimos muchísimo más énfasis en áreas claves que detectamos como aprendizaje, por supuesto, en la fase 1, como tenía que ver específicamente el área de finanzas, la gestión de los equipos, el management de la organización, el área de audiencias, obviamente articulado con lo que son las acciones de sustentabilidad del medio. Los medios que tenían membresía trabajamos especialmente ahí. Entonces, este fue un gran trabajo que, a diferencia de otros programas que acompañan a los medios de comunicación, estuvo específicamente enfocado en ayudarlos a fortalecer sus modelos de negocios, en aquellos que lo tenían por lo menos de manera incipiente o inicial, y en todo caso en aquellos que no tenían algo diseñado, acompañarlos y trabajar en planes que les permitieran pensar más en mediano y largo plazo, por supuesto, en la sustentabilidad, ¿no? Esto es el Fondo Velocidad, y obviamente tenemos muchos aprendizajes y datos que podemos compartir sobre este proceso. Fantástico, Vanina. Muchísimas gracias por esta explicación breve de esta aceleradora, de este proceso. Y me gustaría ahora hacerle una pregunta a Mario, antes de conversar. Y es, Mario, a ti te tocó estar como consultor táctico, como consultor estratégico en el área de finanzas, que puede ser pues, pues, quizá una de las áreas más sensibles de cualquier medio o redacción. Cuéntanos, por favor, ¿con qué medios te tocó participar a ti en Velocidad? Y pues, ¿cuáles fueron los retos que notaste y que viste que estaban ahí en esos, digamos, en esos medios? Bueno, gracias Jordi, gracias a Velocidad por invitarme a primero ser parte de todo este proceso y también de participar de esta charla resumen. Para mí fue un proceso de mucho aprendizaje y la verdad que muy enriquecedor. Yo personalmente trabajé con Posta, que está Diego acá presente, también trabajé con Redacción, que es otro medio de Argentina, con el Surti de Paraguay y con el Pitazo de Venezuela.
y últimamente se sumó también algunas horas con Boca, que es un medio del Perú. La verdad es que nada, cada medio es un mundo, digamos, y en realidad cada persona, cada emprendedor tiene un estilo completamente diferente. En mi caso, puse mucho foco en el tema de la claridad de que cada uno tuviera muy claro cuál era el modelo de negocio, ¿verdad? Esto de que yo vengo del lado más de los startups de tecnología, que decía Bani, que es un poco en lo que se inspiró el nacimiento de Sembra Media y Velocidad, y en ese mundo de alguna manera está mucho más macerado este concepto de tener un diferencial, de ser escalable y de ser sustentable, ¿verdad? O sea, y de alguna manera yo traté de, en algunos casos, me costó más, en otros me costó menos, de trabajar esta idea de tener claro qué propuesta de valor le entregamos al cliente, por qué hay alguien dispuesto a pagar por nuestro servicio y no pagarlo a otro, digamos. Entiendo yo que la tecnología, y en esto cuando Vani decía nos tomó la pandemia, seguramente los llenó de temores, pero seguramente los llenó también de oportunidades, ¿verdad? Porque estamos hablando de medios digitales y nada, teníamos de golpe la gente digitalizándose con una aceleración, digamos, que era impensada un par de años atrás, transformando no solo se transformaron las compañías, sino se transformaron los hábitos de consumo de todo el mundo, digamos, todos de repente nos volvimos expertos usuarios de e-commerce, expertos consumidores de noticias, contenidos en medios digitales, y eso creo que a todos los medios que participaron del proceso seguramente les abrió oportunidades. Nada, en mi caso las diferencias están dadas más que nada con el perfil de los managers, de los fundadores y de algunos más flexibles, con la cabeza quizás un poco más abierta, digamos, entender que no hay futuro sin sustentabilidad para un medio, digamos, que las donaciones, los grants, las inversiones pueden servir para empujones iniciales, pero nada, acá hablamos de que velocidad es una aceleración y no se puede acelerar sin nafta, y la nafta de una empresa y de un medio en particular la dan los ingresos propios, los ingresos genuinos. Así que, nada, trabajé mucho con herramientas, instrumentos, planillas, que permitieran a cada medio, a cada empresa, tener perfectamente claro dónde estaba parado respecto al objetivo ese de tener la nafta suficiente que le permitiera crecer. Trabajé mucho también sobre la visión a futuro, sobre cómo presupuestar, sobre cómo hacer planificación financiera, y eso, nada, a mí me dio personalmente muchas satisfacciones de haciendo una mirada retrospectiva, de ver cómo había arrancado cada uno y cómo terminó el proceso. Muy bien, muchísimas gracias, Mario. Bueno, pues ahora sí vamos a entrarle a algunas preguntas con más carnita, como diríamos aquí en México. Lo primero que tengo que preguntar, obviamente, es, Diego, ¿cuál es el modelo financiero actual de Posta? Es decir, ¿ustedes cómo se sustentan hoy en día? Y si nos puedes también contar si hubo transformaciones a partir de su reflexión o de su operación a partir de Velocidad. Sí, voy de atrás para adelante. Hay transformaciones. Hoy somos otro tipo de emprendimiento de compañía y con otra mentalidad de gestión después de Velocidad respecto de la manera en la que nosotros ingresamos al programa. Hoy nuestro modelo de negocios, nuestro mayor ingreso, si querés, está dentro del universo de producciones para terceros en una primera instancia, y donde eso lo podemos subdividir en producciones para terceros 100% llave en mano, marca blanca, y coproducciones con otros partners. Y en una segunda instancia está como ingreso la monetización de contenidos propios producidos bajo nuestro propio sello, ya sean de entretenimiento o periodísticos, que fue algo que desarrollamos durante dentro de la sustentabilidad. Además, el desarrollo de productos periodísticos que sean comercializables fue algo que desarrollamos durante todo el proceso de Velocidad.
A ver, danos un ejemplo de algo que produzcan para terceros, o sea, ¿qué son? O sea, Por ejemplo, producimos dentro del universo de entretenimiento para contenidos para Netflix, o sea, el podcast de Netflix para México, lo producimos nosotros. Y dentro de lo periodístico, producimos bajo nuestro propio sello eh, un contenido semanal que se llama Esto Pasó Posta, que habla puntualmente, es periodismo de investigación, y un contenido diario que se llama 5 minutos más, que sale todos los días a la hora a la mañana. Lo de Netflix claramente es un producto llave en mano, es una venta directa, y en el otro caso, como son contenidos propios, estamos trabajando y trabajamos en la productización, la generación de productos comerciales dentro de ese producto periodístico para poder efectivamente convertirlos en rentables con bastante éxito en las pruebas que venimos haciendo. genial, fantástico. Y de casualidad ustedes tienen, digamos, tienen claro cuántos son los canales de ingresos, es decir, cuáles son las vías de ingreso que tiene hoy por hoy Posta. Sí, después de Mario, sí. La verdad es que un concepto que él traía, que era el tema de la claridad y de la previsión, fue algo que quizás dábamos por sentado y no le dábamos la importancia necesaria hasta que efectivamente lo pudimos no solamente bajar una planilla, sino enlazar con otro tipo de decisiones estratégicas dentro de la compañía y entender el porqué de algunas decisiones. Hoy, nuestro revenue stream es producción, si querés, 70% producción para terceros, 10%, 20% coproducciones, o sea, trabajos en conjunto con otros partners, y un 10% de otros donde está la venta y el desarrollo de propiedades intelectuales nuestras que fuimos desarrollando a lo largo de los años con la eventual comercialización y trabajo de formatos en otros países de un producto propio. O sea, pero digamos, serían 3 o 4 avenidas de ingreso en este momento. En este momento sí, estamos evaluando otras más, estamos evaluando eventualmente tener suscriptores propios y tomar un poco de la página de Zipper y de otros colegas con los cuales hemos trabajado, pero hoy por hoy estamos enfocados en eso, sí. Fantástico. Alejandro, en el caso de 070, ¿cómo está hoy por hoy el modelo financiero? Y también si nos puedes contar un poco si hubo cambios o transformaciones a partir de Velocidad. Pues, digamos, empiezo por ahí. Los cambios, para que se hagan una idea, en ese diciembre de 2019 más o menos, cuando nos enteramos que quedábamos en Velocidad, éramos en ese momento 6 personas en la revista, en el que yo era el director, pero además hacía las ilustraciones y las portadas de cada nota, en el que Natalia era la editora, pero además le tocaba hacer turnos de redes, en las que las periodistas eran periodistas, pero además le tocaba hacer cosas para clientes. Yo aprendía Exceles ahí como por YouTube, básicamente, y aprendía de financiera a punta de regaños que me hacían por mis lados. Y en este momento 070 son 14 personas. Solo, lo sé porque ayer hicimos el presupuesto de 2022. Solo en nómina ya estamos costando un poco más de $300,000 al año, solo en nómina. Y este año estamos cerrando por primera vez con la capacidad de pagar todo el próximo año, algo que nunca habíamos logrado hacerlo. Ya tenemos, digamos, amortizado todo el próximo año con excedentes, además. O sea, estamos como en plan de nuevos ricos mal. Vamos que compramos todos los Mac chapados en oro que podamos. Pero ha sido un camino durísimo y eso me lleva a cómo entramos a Velocidad, que digamos no solo era como en ese equipo un poco, pues sí, pequeño en el que todos estábamos doblándonos o triplicándonos de trabajo. Ya teníamos un modelo de negocio, pero yo creo que era como una máquina desengrasada con piezas rotas que se recalentaba y que terminaba como agotando muchísimo los recursos de la revista. Hay un montón de cosas que podemos decir del proceso de Velocidad. Yo creo que muchas para las personas que están acá son como muy predecibles, lo que significa una inyección de capital, lo que significa una asesoría semanal y permanente frente a los avances. Pero yo creo que para 070, principalmente Velocidad fue como un ejercicio como terapéutico, ¿no? Como sentarse un poco frente al terapeuta y decirle como, bueno, pero ustedes de verdad, ¿qué quieren ser? O sea, como realmente, ¿cómo se lo imaginan?
Y fue un poco como darle ese cambio de chip a una cosa que es muy común en el periodismo, que por fortuna creo que va cambiando y además creo que son los medios independientes los que están dando ese cambio, y es que siento que el asunto de la financiación para el periodismo siempre fue como vergonzante, ¿no? Como una cosa de la que no se habla, que es como de mal gusto hablar de dinero. Nosotros somos periodistas y nos encargamos de grandes investigaciones y gran periodismo y grandes no sé qué, y mucha gente incluso lo hacía como con cierto nivel de orgullo. Me acuerdo de un periodista que yo admiro muchísimo, que es Daniel Coronel, colombiano, que en algún momento cuando entró a trabajar en un canal dijo: yo lo primero que hice fue separarme completamente el asunto financiero del canal. Yo solo me encargué de lo editorial y no supe nada de lo que ocurría en el canal, que terminó vendiendo seguramente por problemas financieros, pues porque no se enteró, ¿no? Y yo creo que hay otra cosa interesante para decir de esto. Ya sé que me estoy yendo por otro lado, Jordi, pero ya juro que ya aterrizo. Hay otra cosa que es interesante en todo esto, y es cuando se habla de cómo desde el periodismo independiente se está innovando. Creo que no se habla únicamente de narrativas, de visiones y de agendas. Creo que parte de lo que es emocionante de la innovación que se está haciendo desde el periodismo independiente es justamente la manera en que se están financiando, ¿no? Creo que se está inaugurando una forma de hacer periodismo y de financiar un periodismo que es costoso, ¿no? Es que también los periodistas no vivimos del aire y la luz no se paga sola. Se está creando unas formas de financiamiento como cada vez mucho más cercanas y mucho más sincronizadas como con los ideales éticos y periodísticos del medio, ¿no? Entonces cada vez es como que es más transparente, ¿no? Y cada vez nos empezamos a alejar de modelos que terminaban siendo mordazas. En un país como Colombia, la pauta terminaba siendo una de las formas de censura más fuertes, ¿no? Y está no solo la pauta estatal, que en Colombia tiene un poder gigantesco para callar agendas, para cerrar medios, sino también la pauta privada. Yo trabajé antes de 070, trabajé en un medio tradicionalísimo, en el que en los consejos editoriales teníamos sentada a una persona de financiera, de comercial en realidad, que nos iba diciendo: no, este tema no lo pueden hacer este mes porque es que este mes va a pautar tal banco y tal banco es muy claro en que no hablan de estos asuntos. Y entonces eso es como, es decir, es un modelo que de entrada estaba ya como totalmente corroído. Creo que lo que está ocurriendo con los nuevos modelos de financiamiento que están apareciendo, desde lo que hacemos nosotros, que ahorita lo cuento más o menos, hasta lo que puede hacer Posta, lo que puede hacer Zipper, Te voy a tener que interrumpir ahí, mi querido Alejandro, Perdón, dale. perdón, o sea, está muy interesante la reflexión y vamos a discutir en unos minutitos algo más sobre este tema de independencia editorial, independencia financiera. Pero, o sea, felicidades, que ya tengan amortizado el siguiente año, es una locura, es un éxito. Ahora, lo que sí quiero que nos cuentes, por favor, es, o sea, ¿cuál es el modelo financiero? Claro. Sí, bueno, ¿Cuál es el revenue stream? ¿Es una avenida, 2 avenidas, 10 avenidas? Cuéntanos, porfa, brevemente. La manera, digamos, como más rápida de resumir lo que hacemos es que tenemos una agencia de producción de proyectos para terceros. Es decir, nos juntamos con personas que tienen grandes ideas, pero incapacidades por alguna razón de narrarlas, muchas veces pues, porque no tiene por qué. No tiene por qué tener un equipo que sepa cómo narrar esas grandes ideas, y nosotros las convertimos a proyectos narrativos. Trabajamos principalmente con centros de pensamiento, fundaciones, ONGs, siempre, digamos, con la regla de que con quien trabajemos tengan, digamos, como formas éticas muy parecidas a las de la revista. Difícilmente trabajaríamos para una minera o para, digamos, algo que podría ser fiscalizado por 070. Hemos tenido la suerte de encontrarnos unos aliados increíbles, que además los entendemos así, como aliados. Y hemos hecho unos proyectos de los que estamos como muy orgullosos. Muchos de esos proyectos son directamente para los clientes y los publican por ahí. Muchos incluso quedamos tan orgullosos que les decimos: venga, déjenos además publicarlo en 070. Ese trabajo que hicimos juntos y que fue un pedido de cliente, quedamos tan contentos y está tan alineado con nuestro periodismo que lo publicamos dentro de la revista con el anuncio de que fue hecho en alianza con un cliente. ¿Y ese es el principal canal de ingresos en ese momento? Este es el principal canal, casi que el único. La Universidad de los Andes hace un pequeñísimo aporte, que si ahorita cuando hablemos de dificultades hablaremos de lo que significa tener el apellido Universidad de los Andes para buscar un modelo de financiamiento, que es bien interesante. La universidad hace un pequeño aporte, el 80% de nuestra operatividad la paga proyectos.
Este año en particular dimos con unos grandes, pues que fueron un alivio muy, muy grande y que por supuesto es la razón principal de por qué tenemos pagado el próximo año también, es que nos dimos con Básicamente con te estás refiriendo a grandes donantes internacionales. Sí, logramos tener unos proyectos súper grandes y súper interesantes con cooperantes internacionales. Ok, ¿suscriptores? ¿Membresías? Suscriptores no tenemos ni membresías y no lo hemos hecho por una razón, y es que ahí voy a el asunto de tener el apellido Universidad de los Andes, que seguramente la mayoría de la gente que está acá no la conoce, pero la Universidad de los Andes en Colombia es la universidad más, en Colombia decimos gomelo, pero es como cheto, cuico, pijo, Fresa. fresa, es decir, como cuando nos ven dicen como los ricos del barrio. Lo que pasa es que nosotros somos el primo quebrado de los ricos del barrio, ¿no? 070 desde el principio tuvo una pequeñísima aporte financiero de los Andes y continúa así. Nosotros siempre decidimos que no queríamos ser financiados por la universidad, como que parte de nuestro ejercicio periodístico tenía que ser una manera de encontrar una manera de autofinanciarnos. Eh, pero seguimos cargando con la fama de los niños ricos a pesar de no serlos. Entonces, por eso no hemos querido, aún, no es algo que esté cerrado para nada, pero aún no hemos pasado a ninguna forma digamos, como de pedir apoyo de audiencia, porque sentimos que la gente todavía va a decir, como yo, ¿por qué le voy a dar plata a los hijos de los ricos? Pero es una idea con la que vamos batallando y en realidad todavía no hemos tenido la necesidad. Con el modelo como estamos, lo único que hemos logrado es crecer y estamos felices de eso. Entonces, por ahora y mientras no sea necesario, seguiremos con nuestro O sea, con nuestro básicamente son marketing. también 3 o 4 canales de ingreso. Son principalmente dos en este momento: la producción de contenido para terceros y los proyectos vía grants, y lo que les digo, el aporte que hace la universidad, que en todo caso es pequeño. Ok, fantástico. Muchas gracias, Alejandro. Claudia, ya nos contaste tú al inicio, ¿no? CIPER tenía un único canal de ingresos. ¿Cómo están ahora? Y qué están proyectando también hacia el futuro. ¿Cómo es el modelo de negocios de CIPER hoy en día? Vale, el modelo de negocios de CIPER se basa principalmente en las membresías hoy día y queremos que siga así. Ya, de hecho, hemos ido creciendo. Tenemos un gráfico así donde uno lo ve y se ve este crecimiento que sigue, digamos, no ha parado. De hecho, hace poco estuvimos en los Pandora Papers y a partir de ahí también han llegado muchísimos socios nuevos. Desde el 3 de octubre hasta hoy día han llegado como 350. Entonces, la verdad es que nuestro modelo de negocio principal son las membresías, o sea, básicamente financiarnos a través de los lectores. También tenemos una alianza con una universidad que se llama Universidad Diego Portales, donde nosotros hacemos un diplomado, y ellos nos hacen un aporte anual, que esa es otra vía de financiamiento. También tenemos donaciones, que es distinta a las membresías, pero también es de la mano de los lectores, que eso es bien menor, cada vez ha ido bajando más, porque en realidad como que toda la parte como de lectores y de ciudadanía se ha ido como a la parte de las membresías. Y estamos abriendo otras, bueno, y grants, pero no lo tomamos como una cosa de sustentabilidad interna, digamos, sino que, por ejemplo, entre el año pasado y este año, Velocidad y Membership han sido súper importantes, pero nos han servido para poder desarrollar las membresías más y para poder abrir otros flancos, más que ser más que decir que sea un monto en el fondo que permite que el medio trabaje, nos ha permitido mejorar, ampliarnos, justamente acelerarnos y mejorar las membresías. Y como les mencionaba antes, también estamos abriendo el tema de talleres, que estamos en el piloto, y que tenemos casi 300 inscritos ya. Empezamos el viernes, como les decía, hicimos un evento, este fue el primer evento anual de CIPER. Esperamos volver a hacerlo el próximo año, distinto, porque este año lo tenemos que hacer por Zoom. Nuestra idea es hacer un evento así esperado, así como el Texas Tribune, no sé si tan grande, pero nos encantaría que nuestro evento con los años se convierta en el evento de CIPER y que todo el mundo lo espere y quiera participar. Esas son como las principales fórmulas de financiamiento que tenemos hoy día, pero yo quiero recalcar que nuestra principal fórmula son las membresías y vamos a seguir como en esa línea, digamos. Queremos diversificar, pero la principal es esa.
y estamos haciendo todo el trabajo necesario para que eso siga así. Y una cosa bien importante que quiero destacar es que hay un trabajo conjunto entre el equipo de sustentabilidad y el equipo periodístico. O sea, esto no va por cuerdas separadas, nosotros trabajamos juntos. De hecho, el equipo periodístico, nosotros tenemos un chat entre todos, digamos, y yo, mientras estábamos conversando, les empecé a contar, oye, ya van casi 300 inscritos. O sea, todo el mundo sabe, todo el mundo está pendiente. Cuando los periodistas de CIPER que hacen investigación van a medios a hablar sobre alguna de nuestras investigaciones, siempre piden que la gente se haga socio, cuentan de los socios. O sea, nosotros hablamos, es como algo que está, como ya es parte como del ADN del medio, digamos. Eso. Muchas gracias, Claudia. Bueno, alcancé a contar seis vías de financiamiento. Y yo lo que quería ahora hacer una reflexión tendiente a que Vanina y Mario pudieran también contestar. 6 vías de financiamiento y 2 preguntas para ti, Claudia, todavía. ¿Cuántas personas son hoy por hoy en el equipo de CIPER? En total somos 13. 13. O sea, de un equipo pequeñito en 2018 que estaban 3. De 2019, en 2018 había más, pero tuvo que irse gente, pues no había plata. Claro. El 2019 llegué, habían 3, conmigo éramos 4 y ahora somos 13. Claro, de 4 a 13 personas, fantástico. Es decir, sí es un crecimiento notable, importante. Y la otra pregunta que te quería hacer, ¿son públicos los datos de cuántas personas son miembros en CIPER? Sí. ¿Cuántos son? 5.200, es que el número exacto no sé porque ahora ya siguieron llegando, pero 5.200 hasta hoy día en la mañana. Claro, fantástico. O sea, claramente es un número importante que permite, pues, digamos, sostener parte de la operación de cualquier medio. Ahora, ¿por qué estaba contando, no? O sea, Diego nos mencionó 3 o 4 vías de ingreso. Alejandro también 3 o 4. 6, Claudia. Me acuerdo que esto es un tema que he discutido muchas veces con Ruth y con otras personas a lo largo de los años. Hemos visto que, pues, posibles vías de financiamiento pueden ser decenas, pueden ser docenas, pueden ser, o sea, en alguna ocasión llegué a ver un estudio donde decía que había 49 posibles vías de financiamiento para medios nativos digitales, ¿no? Venta de tecnología, creación de software, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es una pregunta, voy a hacer una pregunta que Ernesto Aroche, que es codirector del Lado B de Puebla, un medio digital mexicano, ha hecho en varias ocasiones y que la lanzo aquí de manera un poco provocadora, y es, pues, ¿qué más nos falta hacer a los periodistas? Ponernos a vender tamales. Podemos hacerlo, ¿no? O sea, digamos, la pregunta es básicamente, todos hacemos un medio con la intención de publicar nuestros contenidos, pero también es cierto que en muchas ocasiones estamos muy dependientes de la creación de contenidos para otras personas, que es una forma muy interesante de generar ingresos y de sustentar nuestro medio, pero quizá en nuestro corazón de inicio no teníamos pensado ser una agencia de marketing o una agencia de contenidos. Eso es algo que notan que está esa tensión o que es una tensión resoluble. Entonces, pues básicamente la pregunta es para Vanina y para Mario sobre este tema de la absoluta diversificación o cómo jugamos con estas tensiones. Si Vanina me deja, tengo un par de cositas que me gustaría decir. Dale, después voy. Digamos, la primera, yo creo que ninguna empresa puede ser escalable. Yo digo empresa, digamos, porque creo que todos tienen que asumir la visión de que su medio es una empresa, ¿verdad? Entonces, una empresa que tiene un balance, un estado de resultados, socios, que sean inversores, sean los mismos emprendedores que, digamos, apuntan a que en algún momento eso genere ingreso. Y digo empresa porque si no tienen ambición de tener rentabilidad, es una fundación o una ONG, ¿verdad? Ninguna empresa puede ser escalable, digamos, en términos de crecimiento, y con ese crecimiento lograr la sustentabilidad con una gran cantidad de líneas de revenue, ¿verdad? O sea, puede tener 3, 4. Me cuesta creer que una empresa pueda tener mucho más de 4 o 5 líneas de... Porque cada una de esas es un producto que implica una gestión, implica un seguimiento, implica una actualización, implica managers. Esa es la primera observación que hago. Y la segunda, Jordi, en
entiendo yo, digamos, de que los periodistas y por ende los medios tienen como una cuestión así casi genética, que yo vengo, yo posiblemente sea el único de acá que no soy periodista, que viene de otro mundo. Entonces cuando tú dices, tenías 3 empleados, ahora tienes 13, wow, ¿cuánto crecieron? A mí que tenga 3 empleados, tenga 13, no me da ninguna información de su crecimiento. O sea, si Claudio te hubiera dicho que ahora tienen 100, yo simplemente diría que tiene mucho más costos. Simplemente es la única información que me da que una empresa pasó de tener 3 a tener 13, que multiplicó por 4 o por 5 sus costos. Esa es la única información que me da. No me da información de crecimiento. Información de crecimiento te la da la cantidad de suscripciones, la cantidad de ventas, la facturación, la rentabilidad, de tener, no sé, el 30% de sus costos cubiertos por ingresos genuinos, ahora tiene el 70% de costos cubiertos por ingresos genuinos. Digo, porque también, digamos, hay que incorporar este concepto de que, y acá es donde tú dices, los medios se dan cuenta en algún momento que tienen que generar contenido para terceros, y ahí es cuando se transforman de medios de generación de contenido a una empresa de servicios. Bueno, el paso que sigue, que es el que le va a dar la escala y seguramente el que va a terminar y en esto yo he trabajado mucho con los chicos de redacción, lo han trabajado muy bien, los chicos de posta lo han trabajado muy bien, es productizar ese servicio, es encontrar la manera de que un mismo servicio se pueda vender a muchos clientes diferentes con una mínima capa de customización o personalización. Entonces, cuando el servicio se transforma en producto, ahí es donde podemos duplicar o triplicar facturación sin multiplicar la cantidad de recursos humanos que tenemos, de periodistas, de personas, de empleados, por 3 o por 4. Nada, eso me había quedado tildado con tu celebración de pasar de 3 a 13, y a mí, digamos, vengo de un mundo en el cual eso es simplemente un dato que significa que tengo más costos, no necesariamente que tengo una empresa mejor. Claro, fantástica la reflexión, Mario. Muchísimas gracias. Siempre es bueno tener también este tipo de pimponeo con personas que son que hablan desde otro lugar, desde otro saber. Entonces, fantástico que nos hayas puesto esto sobre la mesa. Vanina, tú tienes seguramente también algo en la cabeza. Sí, a ver, me gustaría articular con varias cosas que se dijeron acá porque me parece que están súper conectadas y con algunos datos, algunos números que tenemos ya de reflejos de los aprendizajes del proceso. En primer lugar, creo, coincido muchísimo y me parece muy importante resaltar algo que dijo primero Alejandro, esta cuestión de empezar del tabú del periodista. Yo quizás hago un rol dual porque durante muchos años fui periodista tradicional, en medios tradicionales, es mi formación, pero posteriormente, desde hace mucho tiempo también, me he ocupado de la gestión, ¿no? Inclusive gestionando una organización. Entonces creo que ese cambio de mindset, ese cambio de cabeza es absolutamente necesario para aquellos que hayan emprendido en un medio. Digo, obviamente que el fuego, la llama inicial de haber fundado un medio está en el periodismo. De eso lo tenemos claro, y todos aquellos que acá han fundado un medio o que lo quieran hacer está basado en su ideal de querer contar de una manera, contarles a determinadas audiencias algo. Pero lo cierto es que si no tienen ese chip y ese cambio de mindset desde el inicio, o desde el inicio se alían a personas con otros perfiles y con otras mentalidades, como puede ser el enfoque de lo que acaba de hablar Mario, ese medio tiene poca vida. Y eso es un poco lo que nosotros vimos al inicio de Velocidad, que puedo contar una pequeña anécdota, que es cuando hacíamos las entrevistas personalizadas para seleccionar, nos dábamos cuenta que había muy buenas ideas, pero que cuando hablábamos con esos fundadores quizás no estaban en ese momento con la idea de generar ese cambio, ¿no? No estaban dispuestos a generar ese cambio. Por supuesto que los medios que ingresaron vimos esa chispita de idea de querer generar el cambio y después el proceso se fue transformando durante la aceleración. Entonces creo que eso es muy importante. Digo, creo que no está mal creo que no, estoy convencida que no está mal que se piense desde ese lugar. Y en relación a lo que vos planteabas, Jordi, de que decía Ernesto, creo que es un comentario con una trampa, porque en definitiva es verdad que no te podés poner a hacer 20.300 cosas, y ahí voy de la mano a lo que dice Mario. Digo, ¿se puede experimentar? Sí, pero creo que la clave o la diferencia de lo que trabajamos en Velocidad fue experimentar con nuevas fuentes de financiamientos o en algunos casos modelos de negocio, pero con un plan.
con una planificación, con un asesoramiento acompañado. Digo, si yo empiezo el año y digo, bueno, este año quiero probar esta fuente, esta otra, y lo que hago es perder tiempo, sumar gente, tener gastos y no tener un plan concreto, no tener un valor agregado sobre esas ideas, definitivamente va a ser gasto y no va a ser algo que tenga, digamos, una productividad. Y cerraría un poco, digamos, en mi comentario, de los primeros resultados que estamos teniendo, que estamos procesando, vemos que solamente en la fase 2, o sea, estoy hablando de los 6 medios que estuvieron en fase 2 durante este año, casi el 80% de los contratos que nosotros pudimos registrar que hizo cada uno de estos medios con sus clientes, con organizaciones, fueron generados a través de proyectos que no son subsidios, que no son grants. Es decir, se generaron orgánicamente propuestas y proyectos por parte de los medios. ¿Esto qué quiere decir? Que en definitiva generamos un aprendizaje y una práctica dentro de cada uno de los medios en donde pueden pensar estratégicamente a quién contactar, qué tipo de propuesta, que no sea algo que encorsete al medio en la aceptación de un grant porque le viene de arriba y porque si no, no sabe cómo se va a financiar, sino que está buscando proactivamente y estratégicamente a ese cliente y con esa propuesta. Entonces, ahí tenemos un dato sumamente interesante de las más de 340 financiaciones nuevas que fueron obteniendo los medios en este tiempo, ¿no? Y un dato más que me parece muy interesante, que habla de este cambio de cultura, ¿no? Porque creo que Velocidad, además, una de las cosas más interesantes que promovió, y lo dicen los testimonios no solamente de los 3 colegas que están acá, sino de los otros, es un cambio de cultura de trabajo. Se registraron más de 200 cambios en lo que es workflow, dinámicas, procesos. Y cuando hablamos de procesos es justamente sistematizar, como dijo Mario. Ok, a partir de ahora tenemos membresía, bueno, ¿cómo podemos sistematizar y eficientizar los procesos que tenemos? Con herramientas, con documentación, con protocolos, con procesos que mejoren eso. Obviamente no lo burocraticen, pero sí sistematicen para poder hacer cosas más rápidas, no artesanales, digamos que podamos producir, en el caso de quien tiene una agencia, de una mejor manera, con calidad, pero a su vez no siendo cada producto en sí mismo una artesanía y una logística y una mecánica que demore el resto de las actividades. Entonces, creo que estos cambios de workflow, cambios de procesos internos son fundamentales en las organizaciones para profesionalizarlas. Digo, en la medida que profesionalizan, son más eficientes y se pueden dedicar a lo que mejor saben hacer, que es hacer periodismo, pero teniendo en su caja, en su cuenta de ahorros y su cuenta bancaria, digamos, el dinero suficiente para ser sustentables y eventualmente crecer en equipos si es que es necesario, crecer, no sé, en equipamiento cuando lo necesiten, y inclusive, ¿por qué no aquellos que lo piensan con una mirada realmente de negocios en invertir más en largo plazo, ¿no? Claro, fantástico, Vanina. De hecho, con esta última reflexión, perdón, veo ahí que hay alguien con el micrófono abierto y no sé quién es. Bueno, con esta última reflexión, ya no recuerdo, Vanina, si esto fue algo que te leí a ti, te escuché a ti o lo vi pasar por alguna parte, pero creo que uno de los aprendizajes también de Velocidad tiene que ver con que sí hay una relación directa entre la calidad periodística y el financiamiento, o sea, la obtención de nuevas vías de financiamiento, el mejoramiento de esas avenidas de financiamiento. Es decir, puede sonar muy obvio, pero a veces no lo es tanto. 070 hace un tipo de contenido que cuando publica, ya sea en podcast, texto, infografía o lo que sea, llama, atrapa. Es un contenido de alto impacto. Y evidentemente eso atrae, supongo, ¿no?, a las empresas que quieren encargarles productos o servicios. Lo mismo debe pasar con otros de los medios que estuvieron en el Fondo Velocidad. Me gustaría que habláramos también un poco sobre esto, ¿no? Es decir, no solamente es buscar por buscar ingresos, sino también estar muy conscientes de que el periodismo que hacemos tiene que ser de calidad. Entonces, no sé si alguien, dejo abierta la pregunta, pero bueno, Claudia. Yo, antes
de darle pie a Claudia, porque justamente iba a hablar de CIPER, yo creo que CIPER es uno de los mejores ejemplos en donde hoy la membresía, los socios pagan por el mejor periodismo al que pueden acceder en su país. Esto es investigación, ¿no? Entonces, digo, ya CIPER tenía un prestigio de lo que hacía, está claro, pero hoy se comprueba que la ciudadanía paga por eso, ¿no? Entonces, este es un muy buen ejemplo. Puedo dar, obviamente, mencionaste el ejemplo de Alejandro desde otro tipo de financiamiento. Podría mencionar el caso también del Surti. El Surti es un medio de Paraguay en un país muy chiquitito, con poca escala, pero que la calidad de lo que hace que su nivel de financiamiento sea altísimo comparativamente quizás con otros medios de países mucho más visibles, más grandes. Digo, es muy bueno lo que hacen en su periodismo visual especialmente. Entonces, para mí está totalmente está, digamos, unido, está de la mano, pero tampoco hay que dormir con la idea, y esto lo quiero dejar para que hablen los colegas, con que solo con el periodismo de calidad comés y vivís. Digo, porque también es el ejemplo quizás que Claudia puede decir mejor. Digo, vos podés estar haciendo lo mejor desde tu esfuerzo como profesional, pero si no tenés un plan de financiamiento detrás, pues evidentemente se cae, ¿no? Ese funcionamiento. Claudia, ahora sí. Sí, bueno, la verdad es que una cosa que hay que destacar harto es que lo que decía Vanina, nosotros nos podemos financiar por los socios básicamente porque hacemos investigaciones. Una de las cosas que respondí recién en el chat es que cuando primero salimos con la membresía nos preguntamos, porque no habíamos hecho esto, nos preguntamos, bueno, ¿qué les vamos a dar? En realidad la respuesta era súper clara y era súper simple. Lo que teníamos que darle era lo que ya estábamos haciendo y ahora les podemos dar más de eso porque somos un equipo mucho más grande, podemos publicar más investigaciones. De hecho, la mayoría de la gente, incluso hasta hoy día, se sorprenden cuando les decimos que hubo un momento que había 3 personas trabajando y nos decían, pero ¿cómo? Yo pensaba que era un equipo como de 30. No, eran 3. Hoy día hay 7 y todavía se sorprenden de lo chico que es, porque podemos hacer unas investigaciones gigantes con datos muy rigurosos y eso la gente lo valora mucho. Entonces cuando nosotros hacemos público y les contamos que somos un equipo pequeñísimo, como les digo, 7 personas, hay 6 periodistas que investigan, hay una periodista que está en la parte de opinión y el resto está en redes sociales, estoy yo, pero yo en este momento no investigo, entonces, y la gente se sorprende mucho y nos dice solo, así como, les voy a dar más, incluso socios nos han escrito, nos han llamado, nos han dicho, es que quiero subir mi cuota, o sea, de verdad encuentro que lo que hacen es demasiado bueno. Entonces, esos fueron años de trabajo para lograr como esa marca, digamos, y ese reconocimiento. Y por otro lado, nunca, a pesar de que eran 3 personas, jamás se perdió, ¿cómo se llama? Ni la credibilidad, y tampoco la metodología, o sea, en el fondo siguió siendo absolutamente coherente, a pesar de que era muy poca gente. Un sobreesfuerzo humano gigante, eso sí, pero se logró, digamos, o sea, como les digo, hubo gente que no se dio cuenta de que habían tan pocas personas. Y por otro lado, y para terminar eso, quería decir que si bien nosotros hemos aumentado nuestras fórmulas de financiamiento, lo que ya dije antes, la principal es la membresía, y todas las fuentes distintas que hemos estado explorando van súper de la mano con la membresía y como con el mensaje que damos. En primer lugar, el tema de la rigurosidad, o sea, por ejemplo, los talleres y el evento, nosotros lo que más decimos y movemos es que lo que a nosotros nos interesa hacer es investigar, y al mismo tiempo lo que nos interesa es apoyar y hacer que Chile tenga mayor transparencia, que se vean más cosas, y de la mano con eso también va el hecho de que aquí te cobran por todo. O sea, si tú quieres andar en la carrera tienes que pagar, todo es caro, todo se paga, la educación, la salud, todo. Y por lo mismo nuestros talleres, en nuestro evento, por ejemplo, les decimos que paguen lo que puedan. Usted puede pagar $1, pague $1. Si quiere pagar 100, pague 100. Y con eso nos ha ido súper bien, a la gente le gusta mucho. Porque en el fondo es como, bueno, no vamos a dejar a nadie fuera porque no puede pagar. Si usted no tiene plata, ok, pero nosotros vamos a acoger igual, venga a nuestro evento, participa en nuestro taller. Y eso también nos ha abierto como mucha gente más fiel, digamos, como que les gusta eso y nosotros también pensamos que está bien, digamos. Entonces, todas las cosas que hemos abierto para poder trabajar y ampliar nuestra forma de financiamiento
van como con una línea súper clara y, como decía Vanina, con un desarrollo y como con un calendario claro y con una forma de trabajo. Por lo mismo, de hecho, hay muchas cosas que teníamos que hacer con velocidad que deberíamos haber terminado antes, pero no lo podemos hacer porque en realidad para que salga bien hay que planificarlo con tiempo, necesitamos tiempos, o sea, si hacerlo en 2 segundos en un equipo tan chico es imposible. Quizás nos demoramos, pero lo hacemos bien, o sea, tratamos de que quede bien hecho, o sea, no al lote ahí, no, pero no, que quede súper bien, que no se nos escape ningún detalle, que esté todo listo, que la página web, que la parte para pagar, que el mail, todo así como... Entonces, claro, nos toma planificación y tiempo, pero al final, hasta ahora hemos tenido buenos resultados. Y concuerdo en que no es bueno como ampliarse tanto, así como miles de cosas, porque en realidad no tiene sentido, pero sí es bueno buscar fórmulas, experimentar e ir sopesando qué funciona, qué no, y por supuesto sin necesidad de tener que machacar al equipo y que la gente prácticamente no viva. O sea, eso es clave. Y en el caso nuestro, por lo menos, tratamos de que no sea así y trabajamos tomando en cuenta todo eso. Muy bien, muchas gracias, Claudia, por esta respuesta. Diego o Alejandro, ¿alguno tiene alguna reflexión? Le pediría que también de manera breve pudiera... Va a ser súper corta, lo prometo, aunque siempre lo prometo y nunca cumplo. Pero quería como, además, conectarlo con una pregunta que acaban de hacer en el chat. Y un poco Claudia iba hacia allá, en que preguntan, ¿y cuántas horas trabajan al día? ¿Tiene que sacrificar familia, descanso y salud para publicar más con el rigor? La respuesta es cada vez menos, ¿no? Ojalá cada vez menos. Yo creo que algo que también hizo parte del proceso con velocidad, al menos en nuestro caso, fue borrar también con otro mito en la categoría periodismo plata, y es que además los periodistas estamos súper tranquilos con trabajar explotados, ¿no? Entonces un periodista es un tipo que se aguanta a trabajar sobre horas, que le paguen regular, que le manden de viaje, pero le digan, pero solo te pagamos el pasaje, te toca a ti pagarte el hotel, y entonces guarda los recibos, pero se te perdió uno, entonces nos tienes que devolver plata, ¿no? Como que nos acostumbramos a una precarización terrible. Entonces, algo, y aquí digamos disputo con Mario, que está bien además, porque en esto Zoom siempre venimos a estar de acuerdo, entonces chévere no estarlo. Parte de las razones para las que nosotros es tan importante haber crecido esa planta, que además algo que no dije es que no solo la crecimos, sino que además aumentamos, hicimos un aumento de sueldo en 2 años de 33%, acercándonos cada vez más digamos, como a los estándares de la industria y casi que ya superándolos, al menos en un país como Colombia, algo que probablemente se verá también, Mario, como un sobrecosto. Ese sobrecosto ha significado para nosotros hacer mejor periodismo. De hecho, la planta ha crecido más por el lado administrativo que por el periodístico, ¿no? Seguimos con el equipo de periodistas base de hace un tiempo, pero nos encargamos de que las periodistas pudieran hacer mejor periodismo. Estamos haciendo mejor periodismo, estamos logrando hacer proyectos mucho más ambiciosos, y es gracias a esos proyectos ambiciosos que de más en más hay más toques en la puerta de gente que quiere trabajar con nosotros, ¿no? Entonces yo creo que más que sobrecosto lo entiendo como una inversión. Y de nuevo, Alejandro, otra cosa que quiero decir, dime. No, yo obviamente estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, o sea, simplemente fue, la acidez de mi comentario fue provocar un poco, digamos, la disrupción mental, digamos, de tener una mirada de crecimientos, pero obviamente que para producir más y para ser más eficiente y para tener mejor servicio siempre necesitas más gente, y eso no necesariamente es una mala noticia, simplemente nada, intenté provocar desde ahí para que no sea una métrica de crecimiento, Sí, no, de acuerdo. solo el crecimiento de la planta de empleados. Claro. No, yo aprovecho la provocación además porque digo que también en estos Zooms a veces como que son aburridos porque todos estamos de acuerdo con todos. Entonces, sobreexplotemos el desacuerdo por 5 segundos para que sea divertido. Yo además diría que también una de las decisiones importantísimas en la historia de 070 y que yo creo que marca un cambio profundo fue cuando decidimos tratar de dar las mejores condiciones laborales que pudiéramos. Y no hemos llegado donde queremos, pero ahí vamos. Y ha sido como el gran objetivo. Es decir, eso yo creo que es como las últimas gotas de aceite que hablábamos de la máquina recalentada con tuercas rotas y sin líquido de refrigeración. No sé por qué estoy haciendo analogías de carros porque no sé nada. Pero quiero decir que apostarle a eso es una inversión cuyo revenue se ve bastante pronto. Y ha sido como clave para nosotros también. Y algo que fue que entendimos con velocidad. Yo agregaría una cosa, perdón, Jordi. Breve. Sí, breve, que el punto es que una de las cosas que se conversó mucho al inicio de Velocidad cuando armábamos los presupuestos y los planes de acción junto con los medios,
era que justamente invirtieran en roles que no fueran periodísticos. O sea, para nosotros era clave que dentro del armado de su distribución en el presupuesto asignaran dinero para, obviamente, inclusive los propios directivos, porque son estructuras de medios muy chiquitas y ellos iban a estar involucrados, entonces para generar también ese compromiso, pero especialmente que incorporaran roles que no tenían en sus organizaciones vinculadas al financiamiento, con el nombre que quisieran, con el perfil que sea más adecuado para su medio, desde administrativos con cabeza de finanzas, a búsquedas de financiamientos por proyectos creativos. Es decir, cada uno articuló y fue diseñando y en algunos casos adaptando de un año al otro esos perfiles que al principio costaban mucho, pero en todos los casos se hizo fuerte hincapié en eso y en general también por lo que tenemos de relevamiento, son roles que se han mantenido, que se han transformado, que han crecido y son los que les han permitido justamente acceder y atraer mejor financiamiento y más financiamiento para sus organizaciones, ¿no? Entonces, eso es clave porque dentro de lo que es el crecimiento de la estructura, hoy me atrevería a decir que son pocos los que en realidad fueron creciendo más en equipo periodístico, que obviamente lo hicieron, pero más que nada en estas otras áreas. Me encanta esta reflexión porque, bueno, las personas que conocemos o pudimos participar en un estudio que se llama Punto de Inflexión, búsquenlo, lo desarrolló Sembramidias, es una de las principales conclusiones. No sé si está por acá Natalia Luján, si me puede ayudar a buscar Punto de Inflexión para poderlo poner aquí en el chat, ese link. Después de entrevistar a decenas, cientos de medios en Brasil, México, Argentina y Colombia, una de las principales conclusiones de ese estudio era claramente hay una relación prácticamente directa entre aquellos equipos que tienen personas que no son solamente el equipo periodístico, sino que están en un área comercial o de finanzas, con la generación de ingresos. Insisto, son de las cosas que cuando se dicen parecen obvias, pero hay miles de medios hoy en día que no lo tienen asumido, que no lo tenemos asumido. Yo también ahí lo voy a hablar desde mi rol como codirector de una organización mediática. Entonces, vale la pena mucho tener esta idea en la cabeza. Y ahora quería hablar justo de roles. Es decir, estamos llegando ya a la parte final, nos quedan 20 minutos, entonces les voy a pedir respuestas breves, pero me gustaría saber si han incorporado nuevos roles a sus equipos o cuáles, digamos, quién es el garante, el cuidador, el guardián de la sustentabilidad en sus medios hoy por hoy. ¿Siguen siendo ustedes como directores o codirectores o como fundadores, etcétera? ¿O hay otras personas quien tienen claramente esta misión? Entonces, me gustaría empezar ahora con Claudia, después Diego y finalmente Alejandro. Vale. ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, o sea, básicamente, además de ti, ¿hay otra persona que también se encarga de la reflexión y la operación sobre los ingresos o solamente está en tu área? Ah, ya no. Sí, sí. Bueno, como les decía, ahora hay un equipo de sustentabilidad, hay un gestor de sustentabilidad que llegó por velocidad, de hecho, y se quedó. Y yo con él vemos esa parte. También siempre estamos de la mano con el editor de CIPER, pero específicamente lo vemos nosotros, ¿ya? Así que no estoy yo sola haciendo eso, porque la verdad es que con todo lo que hemos crecido sería bien difícil. ¿Cuántos son en el equipo de sustentabilidad? 6. Y eso 6. incluye redes sociales. Ya, lo Bien. metemos como dentro del mismo paraguas porque lo vemos como parte de la visibilización de nuestros temas. Entonces, ¿por qué? Porque la visibilización de nuestros temas funciona así. Ciber investiga, publicamos algo y nuestro foco, más allá de llegar a mucha gente, es que se sumen más socios, ¿vale? Porque eso nos permite seguir publicando, o sea, es como un círculo. Para que eso se viralice, necesitamos que la gente de redes sociales, que en realidad es una persona, son 2 personas, hagan buenas gráficas y lo vendan bien, digamos. Entonces, eso está dentro del área de sustentabilidad porque es clave que viralicemos para poder llegar a más gente y que lleguen más socios. Y lo vemos, digamos. Además, tengo un ayudante de membresía y hay una persona que es la ayudante de administración, que es la parte administrativa, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo no veo la parte administrativa, no veo las boletas, no, eso lo ve en la parte del gestor de sustentabilidad junto con este ayudante, por ejemplo.
Pero Fantástico. pensando como en la parte más de estrategia de membresía, de sustentabilidad y eso, lo veo yo con él o yo. Pero la parte financiera como de administrativa, como les digo, lo de él y una ayudante. Muy bien, pues es un equipo amplio. Diego. Sí, a ver, nosotros sumamos un perfil financiero, que es uno de los máximos responsables por la sustentabilidad general de la compañía en todos los productos y pseudo-unidades de negocio, pero también a medida que fuimos teniendo claridad con el plan y armando las cosas, no solamente sumamos un perfil administrativo y un perfil de gestión de cuentas, sino que filosóficamente todos trabajamos en pos de la sustentabilidad desde el lugar en el cual podemos. Cada uno con la responsabilidad que tiene y con el alcance que tiene, pero desde el productor periodístico hasta los editores, todos siempre tenemos en cuenta que no todo el mundo desde el punto de vista financiero, pero sí desde el punto de vista de cómo puedo hacer mejor lo que estoy haciendo, y eso en definitiva ya lo súper comprobamos, que trae mejores condiciones de trabajo y mejores retornos. La realidad es que nosotros también crecimos en personal, crecimos bastante, pero crecimos, creo que muy inteligentemente, ubicando estas posiciones de manera clave, que fuimos corrigiendo, como decía Vanina, a medida que fuimos aprendiendo también. Llenar los lugares financieros, comerciales, administrativos y de gestión con una capa de procesos y de orden nos permitió efectivamente llegar al armado de un producto que nos permite por ahí escalar por encima de la linealidad, que decir, bueno, si para hacer uno necesito un equipo de 2 personas, voy a necesitar 4 para hacer 2, ahí rompimos un poco con ese esquema, y es lo que nos permitió. O sea, en líneas generales velamos todos por la sustentabilidad, pero sí hay 2 o 3 perfiles que se encargan de manera directa de llevar adelante todas esas cosas. Y esos perfiles, ¿cuáles son sus cargos o sus títulos? Uno es, el título es director financiero, pero es más finanzas y operaciones, si Ok. querés, porque tiene un poco en los dos lados, y nos ayuda desde el flujo y también desde la optimización de procesos. Y reforzamos con una posición administrativa que se encarga de gestionar todos los flujos de pagos a proveedores o cobros de clientes, y una posición pseudo comercial que gestiona las cuentas ya existentes y busca nuevas oportunidades en base a lo que desde la dirección general, que es donde estoy yo, o desde la dirección más de productos y contenidos, que es donde está Luciano, que es el otro fundador, definimos con el rumbo en base al plan financiero y a estas preguntas que nos pudimos responder después de Velocidad, que un poco planteaba Ale, ¿no? De quiénes somos, a dónde vamos y cómo vamos a llegar a ese lugar que efectivamente queremos ir. Fantástico, Diego. Muchísimas gracias. También agradezco por las respuestas tan puntuales, Alejandro. Va a ser súper puntual. Muy parecido. Nosotros incluimos desde Velocidad un puesto que incluso después de Velocidad se quedó para siempre, que es una jefa de monetización, que es la primera además no periodista del equipo, es una administradora, quien además en el camino se dio cuenta que necesitaba un asistente, es decir, una persona, un cargo muy junior, pero que ayude con el día a día. Ella dijo, necesitamos a alguien así. Yo le dije, dale jefa, monetiza. Lo monetizó y logró sacar el presupuesto para conseguir esa persona. Y crecimos también, digamos, creamos una coordinadora de proyectos, alguien que se encarga no solo del seguimiento y de la gestión, sino además de coordinar la producción de los proyectos, y una productora junior también para, digamos, acelerar los procesos de producción de proyectos para terceros. Ese ha sido como el cambio principal que ha habido en el equipo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias también por la puntualidad, la concreción. Ahora, voy a hacer una pregunta que también ha salido en muchos debates sobre modelos y roles. Y es la clásica pregunta del huevo o la gallina. ¿Qué hago primero? Es decir, en un entorno de recursos limitados, ¿no? O sea, todos los medios nativos digitales independientes, pues ninguno está nadando sobre recursos, ¿no? Y es una decisión estratégica y en ocasiones puede ser una decisión dolorosa. Es decir, ¿qué hago para reconfigurar mis fichas de mi equipo, de mi propio equipo? Buscamos primero una persona que llegue y sea nuestro jefe o jefa de sustentabilidad, y eso quizá nos va a requerir, no sé, recortar o reducir a otros puestos del equipo, o
hacemos todo lo posible con el equipo actual para tener los ingresos suficientes para contratar ese nuevo rol no periodístico. Algunas reflexiones, algunas ideas, Mario, Vanina. Yo A ver, creo que... Perdón. Perdón, Diego. No, dale, Vani, por favor. No, creo que no hay una respuesta, no hay una receta única, claramente, Jordi. O sea, esa es la respuesta, no hay una receta única, pero quizás por experiencia de los 10 medios que ingresaron a Velocidad en su momento, justamente cada uno tenía estructuras distintas, necesidades distintas, planes de trabajo diferentes y tiempos, ¿no? Había organizaciones, por ejemplo, que quizás tenían que primero resolver cuestiones internas de su management antes de poder, por ejemplo, traer a un rol de este tipo que, por ejemplo, alguien de finanzas que le dijera que no puede gastar en tal cosa. Primero tenían que hacer un trabajo interno ellos de transformación. En otros casos fue más permeable, pudieron rápidamente elegir un perfil, digamos, definirlo, buscarlo. Realmente eso es muy específico para cada medio. Respondo y cierro con algo que dije en la respuesta anterior, que es que si estás en los inicios, si recién estás pensando en crear un medio, sí lo tengas desde el primer momento, que esté dentro de tu organigrama y que articules una alianza dentro de tu equipo con personas con esa cabeza, digamos. Eso sí, desde la génesis tendría que estar, pero cuando ya tenés un medio con un recorrido, bueno, hay que trabajar y ayudarlos a encontrar cuál es la mejor manera, cuál es el mejor perfil y cuál es el mejor momento para introducir estos roles. Fantástico. Creo que Diego también quería hacer algún comentario. Sí, bastante en línea con lo que decía Vanina y un poco también con lo que planteaba Mario y nuestros propios aprendizajes. Hoy con el diario del lunes y después de haber atravesado Velocidad, yo no tengo dudas de qué es el huevo y qué es la gallina. Es una inversión sumar una persona desde el momento cero en la medida de lo posible que piense en sustentabilidad. En la medida en la que uno esté pensando en el proyecto y en el medio en el que está fundando, efectivamente como algo serio y a largo plazo, lo va a necesitar sin ningún tipo de dudas. Y otra cosa que también que va a pasar con esta persona y con las personas que quieran llevar adelante un medio sustentable, es que van a existir las conversaciones de recortes y las conversaciones de ampliaciones. No hay que huirle a esas conversaciones y son, en la medida en la que se puedan tener con respeto, son muy sanas y hacen mucho al crecimiento del medio y de la estructura del equipo core que toma esas decisiones, porque se traslada al resto de las personas y al resto de la cultura de la compañía. Entonces, si efectivamente se va a encarar en serio y se va a llevar a hecho la pasión del periodismo y de la generación de contenidos, sepan que no es un camino para nada agradable y que los mejores resultados están después de estas decisiones o de estas conversaciones que parecen que son apocalípticas en algunos casos cuando uno se enfrenta por primera vez, pero que cuando uno llega al final se pregunta por qué no lo hice antes, sin dudas hubiese sido mucho mejor. Muchísimas gracias, Diego. Mario. Bueno, sí, hago un aporte bien cortito. En principio le iba a tirar un centro a Vani diciendo que la respuesta de si era el huevo o la gallina, la respuesta era velocidad, porque para cuando un medio está ongoing, ¿verdad?, en funcionamiento, digamos, necesita generalmente una ayuda externa de alguien que zanje ese gap, digamos, y poder tomar esa decisión. Pero también me resulta valioso hacer el siguiente aporte, también, digamos, de mi know-how en otro espacio, y acá cuando hablan de cuando un medio está naciendo, digamos, tener esto en cuenta. Yo vengo del lado de la tecnología y no hay empresa de tecnología exitosa que esté fundada solo por programadores. Digamos, digo, tener en cuenta que la interdisciplinaridad de los founders, de los fundadores de un proyecto, no, digamos, yo soy inversor en varios proyectos, yo no invertiría jamás en una empresa que los fundadores tienen toda la misma profesión, porque me parece que la riqueza que da, digamos, una mesa de fundadores donde haya uno que sepa de periodismo, del contenido, otro que sepa de finanzas, otro que sepa de negocio, y entre los tres hacer, digamos, potenciarse mutuamente para que el producto sea, digamos, tenga el contenido y la calidad que tiene que tener, pero tenga una visión de mercado y tengo una visión financiera,
digo por nombrar esas tres nada más, digamos, pero puede haber un diseñador, puede haber alguien que sepa de administración, alguien que sepa de economía, de negocio, digamos, el tener una mesa de socios, digamos, con miradas diferentes sobre un mismo objeto es súper enriquecedor y en medios, quizás en espacios más incipientes, donde por ahí los periodistas están pensando en crear sus medios, yo no dejaría de volcar estos conceptos para que se asocian desde un primer momento con gente que le aporte desde lo comercial, desde lo financiero, desde la estética, desde el producto, de los mercados, que conozca las empresas, que conozca, tenga una mirada distinta también de la información y de cómo se consume hoy la información. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, ya estamos ahora sí sobre los minutos. Tengo que hacer la pregunta final, obvia. ¿Va a haber velocidad 2? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué podemos esperar? ¿Cuándo aplicamos? ¿Qué viene? ¿Hay algo que nos puedan compartir o son todas preguntas demasiado prontas para hacer? Las de la primera podemos repetir, preguntas a la... Claramente, son lo que todo el mundo quiere saber. Bueno, hoy estamos enfocadísimos en procesar los resultados que obviamente acabamos de terminar el 30 de septiembre, hasta diría desde lo operativo en sí mismo y administrativo, cerrando todas las consultorías tácticas, para que tengan una idea, entre consultorías tácticas y estratégicas, hemos aportado más de 3.000 horas en 16 meses de aceleración. O sea, imagínense la cantidad de personas, más de 50 consultores han participado, la cantidad de personas que han, digamos, estado involucradas en este proceso y el tiempo que han tenido todos estos medios con estos consultores en conversación, reflexión y demás. Así que estamos en este momento justamente con todo el procesamiento de aprendizajes, de datos, de impactos, de inclusive información financiera global de los ingresos de los medios, de cómo han crecido financieramente en estos 2 años, así que estamos enfocadísimos en eso de aquí a fin de año, y bueno, quién sabe, quizás el año que viene podamos tener novedades. Cuando tengamos bien los datos concretos de todos estos resultados, lo vamos a compartir con todo el ecosistema, que ya de alguna manera, y no quiero tener la oportunidad de olvidarme de decir esto, en los próximos meses, en la página de Velocidad van a poder ver y consumir documentación de datos interesantes, casos de estudio. Ya publicamos el caso de CIPER, por ejemplo, el caso de Posta también, el caso de Ponte Jornalismo de Brasil, y nos quedan 3 casos más por publicar, donde se hablan de muchas de estas cosas, de datos concretos para que puedan generar este aprendizaje, y también algunos documentos de guías, por ejemplo, también de management, algunas de finanzas, o sea que hay mucho material todavía para compartir para que todo el ecosistema de medios y de colegas de la región puedan aprovechar del trabajo de Velocidad y de los colegas. Así que bueno, vamos a estar seguramente en contacto a través de todos estos canales y de esta información que va a fluir desde Velocidad y las redes sociales de Sembramedia y de ICFJ, que en conjunto son los aliados que han coordinado y han desarrollado este programa gracias al financiamiento de Luminet. Muchísimas gracias. Bueno, pues con esto estamos llegando al final. Les pido que si gustan ir prendiendo sus cámaras para tomarnos una foto de registro. No me queda sino agradecer a Vanina por habernos acompañado, a Diego del Agostino, Alejandro Gómez Dugand y a Claudio Urquieta y a Mario Postay por habernos acompañado en esa conversación. Un agradecimiento muy especial a Gia Castelo, quien nos ayudó en la gestión de esta mesa muy interesante. Y pues vamos a seguir pensando y reflexionando sobre el futuro y la sustentabilidad de los medios digitales en América Latina. Entonces vamos a esperar a ver si gustan Ruth, Iván, Bárbara Simeoni, Carlos Galeana, Andrea Arias, Brújula MX, Leonardo, ¿quieren poner sus cámaras? Rocío Caro, si gustan, vamos a esperar 5 segundos. Ahí veo que Lilia Balam ya puso su cámara, fantástico. Entonces, no se apenen. Pueden ponerla con toda confianza. Aquí no criticamos a nadie, si están en pijama o no. Bueno, entonces ahora sí vamos a tomar esta foto. Les pido que si pueden sonreír a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos con el 10º Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo.
y un honor y un placer poder conversar con ustedes y que nos hayan acompañado. Gracias a ustedes por la invitación, gracias a los ustedes, colegas muchas de toda la gracias. región y bueno, a mis compañeros de Velocidad también. Muchísimas gracias a todos y a Muchas todas. gracias a todos.